Bien, ahora vamos a ver otro tipo de equipos que son bastante útiles para el movimiento de tierras. Nos referimos con los equipos de carga e izaje, ¿no? ¿Cómo se llama este equipo que vemos acá en la pantalla? A la frontal eje, a la cargadora. Para la cargadora. Sí, para la cargadora. ¿Cuál es la diferencia entre este equipo y una pala mecánica? ¿O es lo mismo? ¿Mm? La diferencia con una pala mecánica, ¿cuál sería? Es hidráulico eje y puede cargar esto. No. En las ruedas, jóvenes. La pala mecánica tiene ruedas tipo oruga, ¿sí? La pala mecánica. Pero la pala cargadora tiene ruedas neumáticas. Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con este tipo de equipo? ¿Qué puedo hacer con este equipo? ¿Qué dirían ustedes? Movimiento de tierra. Claro, pero siendo más específico, ¿qué cosa, pero? Carguío de Eso, agregado. carguío, ¿sí? Puedo cargar a una volqueta, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer? Puedo hacer lo que es el acarreo, ¿sí? ¿Se ubican lo que es el acarreo? Acarrear. Es transportar material de un punto a otro punto. ¿Conocen ustedes cómo trabaja un lavadero de arena o de grava? ¿Cuál es la forma de trabajo en un lavadero? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo es la forma de trabajo en un lavadero? ¿De arena o de grava? Esta pala, yo pienso, dije, para hacer secar cuando lavan, tiene que extender, quizás. ¿Ya? Saca material del río. ¿Y a dónde lleva? A ver. Al tamiz. Eso, a los tamices, ¿no? Y después de los tamices, ¿a dónde lleva? Recoge el tamizado, ¿no? Y después lleva al buzón donde esté el tornillo para lavar, si es que lo van a lavar, ¿no? Y una vez que sale de ahí, recién lo acopian, ¿no? En montones. Entonces, todo ese proceso se llama carga o acarreo. Perdón, acarreo es el más exacto, ¿no? Es cuando agarra el material y lo lleva a otro lugar. Mientras que la carga es cuando agarra el material y lo sube hacia una volqueta, ¿no? Entonces, este equipo realiza esos dos trabajos, ¿no? Carga
e izaje, ¿sí? Y también acarreo, ¿no? Entonces, eso es importante entender, ¿no? Bien, vamos a ver más adelante sobre este equipo. Aquí están este otro tipo de equipos que también realizan un trabajo similar. Hay los cargadores sobre neumáticos, que son las palas cargadoras, y las palas mecánicas son los que tienen en forma de oruga. Bien. Entre los cargadores sobre neumáticos, incluye, como habíamos visto, el cargado de materiales sobre vehículos de transporte y también el traslado de materiales de un lugar a otro. Bien. Ahí están las características de la pala cargadora. Lo que nos interesa saber es el volumen del balde. ¿Sí? También hay las palas cargadoras que son iguales, pero tienen un sistema de orugas. Cumplen la misma función. Para el caso de las orugas, tienen zapatas que son de diferentes estilos para los tipos de terreno. Y bueno, hay dos formas de cargado, ¿no? Si ustedes se fijan, por lo general carga de esta forma, ¿sí? Entonces nunca lo va a cargar pues, el balde completo, siempre tiene esta forma de cargado que tenemos que empezar a calcularlo así, ¿no? La forma de cargado en el balde. Como todos los equipos, la productividad se expresa de esta forma, ¿no? La productividad teórica. La producción por ciclo, la duración del ciclo también se calcula dependiendo de la forma de cargado. Hay dos formas de cargados que tiene este tractor. Una forma cuando está cargando es la forma en B, donde da retro y de forma diagonal va y carga el material a la volqueta. ¿Sí? Eso es el cargado en B. Hay otra forma de cargado que se llama el cargado en cruz, que también el tractor tiene que maniobrar. Por lo general depende de este tipo de cargado del espacio que se tiene. Y depende también de cómo se acomoda la volqueta. Si hay poco espacio, por lo general el cargado es en B. Pero si se tiene un buen espacio, el cargado por lo general se realiza en cruz. Dependiendo a la forma de cargado, se tiene la duración del ciclo de carga. Las condiciones varían de fácil a difícil. Y aquí está el volumen del balde. ¿Sí? 3 cubos, 3.1 a 5 o mayor a 5 cubos, tanto si carga en B como carga en cruz. Tengo diferentes valores del cargado. Esto es expresado en minutos. En el caso de las palas mecánicas, también utilizo esta tabla. Estas palas podrían cargar en B o también en cruz, pero el tiempo que requieren para cargar es poco mayor. Esto es importante leerlo, ¿no? A ver. ¿Quién quiere leer esto? Jimmy, ¿estás ahí?
Sigue. ¿Ok? Los cargadores frontales también pueden efectuar trabajos de carga y transporte en distancias relativamente cortas, no mayores a 300 metros y sobre plataformas con capas de rodadura compactada y uniforme. Frecuentemente se utilizan los cargadores para este tipo de trabajo en las plantas de trituración, en las plantas de asfalto, en las plantas de hormigón, etc. Bien. Entonces pueden cargar estos equipos material y trasladarlo de un punto a otro. Pero no tendrían que ser distancias mayores a 300 metros. ¿Sí? Siempre en todos los casos tendrían que ser distancias menores a 300 metros. Bien. Esta es la productividad teórica y se puede calcular algunas cosas con respecto al transporte, ¿sí? Cuando tiene que acarrear. La velocidad de acarreo con carga depende de las condiciones de operación, que varían de buenas a deficientes, ¿sí? Y la velocidad de retorno sin carga también se tiene cierta velocidad. Es decir, que el equipo con carga tiene cierta velocidad y el equipo sin carga tiene cierta velocidad. ¿Sí? Así que en esta tabla podemos encontrar esas velocidades. Pero ojo que por lo general el acarreo se hace con los equipos con neumáticos, no los que tienen oruga, son bastante lentos, ¿no? Entonces en las palas mecánicas no es posible hacer el acarreo, solamente en las palas cargadoras, ¿no? Bien, eso hay que tomarlo en cuenta. El tiempo fijo se refiere a el número de cargas, o sea, el tiempo que se requiere para hacer el número de cargas del ciclo. Y es una suma de varios tiempos. Tiempo de cargado, tiempo de giro, tiempo de descarga, y es el valor Z. Se estima esos tiempos, pero al final se puede elegir un tiempo que varía entre 0,45 a 0,60 minutos. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos con el tiempo fijo, que incluye la carga del balde, las maniobras, el acarreo y la descarga. Y eso la duración por ciclo. ¿Qué cosas pueden influir en la productividad de las palas cargadoras y las palas mecánicas? El factor de cucharón o de acarreo. Como ustedes ven aquí en la ilustración, no siempre la pala retiene todo el material que está cargando, sino que hay una parte que se sale, ¿no?, del balde, y puede que el material tenga partículas de gran tamaño que hagan que no se llene completamente el balde. Entonces, para eso se considera un factor de cucharón. Y está acá, el factor K. Dependiendo a las condiciones de cargado, se asume un factor de cucharón K. ¿Sí? Que puede variar entre 1, de 0,8 a 1,1. De 0,75 a 1,1 mejor. Mientras más difícil sea el cargado, el valor del factor cucharón K es más bajo. Pero mientras más fácil sea el cargado, ese factor también va subiendo, ¿no? Es más elevado. Ahora, en el caso del factor de acarreo, mucho depende también del tamaño de partículas, ¿sí?
Esto es milímetros, ¿no? Por si acaso. Entonces, dependiendo del tamaño de partículas, hay un factor de acarreo que se tiene que tomar en cuenta en el caso de material suelto. ¿Sí? Pero si tenemos roca de voladura, ¿alguien sabe qué es a qué se refiere la voladura? ¿Mm? ¿Se ubica lo que es voladura? Chancado, Inge. No. Material de voladura. A ver, ¿qué es el material de voladura? Rocas partidas, Inge. Sí, pero ¿cómo se han partido esas rocas? Cuando usan explosivos, Inge. Eso es. Muy bien. Entonces es el resultado de los explosivos. Parten las rocas. Eso también se tiene que cargar. Y el factor de llenado no llena todo el balde. Cuando son rocas muy grandes, las que se han fragmentado, el balde se llena apenas entre un 60 a 75%. Pero si están bien fragmentadas, se puede llenar el balde hasta un 95%, porque ocupan menos espacios vacíos, ¿no? El factor de llenado, en el caso de la tierra, puede ser hasta el 120%, porque tiene su cabecita más, ¿no? No solamente se llena el balde, sino se llena con una cabecita. Lo mismo en materiales finos, como el limo y las arcillas. Pero cuando tenemos rocas, raíces o materiales segmentados, puede que no se llene completamente. Entonces, eso es un factor importante que hay que tomar en cuenta en el acarreo. Al final, la productividad real es la productividad teórica multiplicado por 60 por el factor de pendiente, factor de cucharón, factor de eficiencia y el tiempo corregido por los metros sobre el nivel del mar. Bien. Aquí está el equipo de transporte o acarreo, que estas son las volquetas. De esto vamos a verlo luego. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya podríamos empezar a practicar un poco con los cargadores frontales. Bien. Veamos un ejercicio, ¿sí? A ver, en un momento. Bien. Ahí tenemos una planilla para un cargador frontal que va a ser el proceso de carga. Imagínense que en este caso hay una cantidad de 1,200 metros cúbicos de material suelto, ¿sí? Y un equipo de una cargadora tiene que cargar a una volqueta.
¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda esa pala cargadora en cargar este material? Supongamos que el volumen del balde va a ser igual a 4.5 metros cúbicos. Sí, es una pala grande. Bueno, ni siquiera grande, ¿no? Pero es mediana, ¿no? Entonces vamos a aprender a calcular. Bien, vamos a llenar esta planilla. Volumen del cucharón, 4.5. Supongamos que es arcilla limosa que tiene una densidad de 1560 kilogramos metro cúbico. La carga útil máxima va a ser 4.5 por 1650. ¿Cuánto nos da? Ahí esto lo multiplicamos por 1.2, ¿no? Porque esa es la capacidad que puede cargar como máximo. ¿Cuánto daría eso? 8.910. ¿Perdón? 8.910. Bien. Sería entonces aquí 8.910. Ese valor casi no lo vamos a usar. Y supongamos que el cargado se realiza en B por el asunto de la falta de espacio. La duración del ciclo, vamos a repasarlo. La duración del ciclo, voy a ver para el caso de la pala cargadora en B. Entonces acarreo. Aquí está en B. Este es para cargador frontal. El volumen del cucharón cuando es entre 3.1 a 5, voy a asumir una condición promedio que va a ser más o menos de 0.7. ¿Sí? Entonces, acá le voy a poner 0,70. La altura sobre el nivel del mar, voy a asumir una de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Para el caso de la arcilla limosa, me voy a fijar el texto. Hay una tablita, esta de acá, justo. Arcilla, voy a suelto, banco y compactada. Sería 0.7 y 0.63. ¿Sí? Entonces, 0.7 y 0.63. El tiempo 0.83 y el factor de operación 0.9. ¿Cuánto sale el factor de eficiencia? ¿Mm? $0.747. Ahora vamos a ver el factor de cucharón. ¿Sí? Vamos a ver el factor de cucharón. Este es el acarreo. Más aquí el factor de cucharón.
con las velocidades de acarreo. Aquí está. El factor de cucharón lo obtenemos de esta tabla. Es un material que ya está copiado, ¿no? Cargado fácil desde un acopio de tierra o desde un montón de roca excavada por otra máquina. El cucharón puede llenarse sin necesidad de utilizar potencia en la excavación. Entonces es de 1 a 1,10 y voy a poner el promedio 1,05. ¿Sí? Entonces 1,05. El factor pendiente, supongamos que es un terreno plano, voy a poner 1. ¿Cuánto sería el valor de H? A ver, calcúlenlo. Sería 2.600 menos 1.000 dividido entre 10.000. ¿Cuánto da? ¿Cómo es, jóvenes? Son más de 30, por favor. ¿Cuánto da el factor H? Inge, dijo 2.600 menos 1.000 sobre 10.000, ¿no, Inge? Sí, Judy. Sale 2.599.9. No, no. Tiene que salir un número menor a 1. A ver, Judith. Es 2.600 menos 1.000. Sería 1.600. Ahora eso, 1.600 dividido entre 10.000. 0,16. Eso, ¿no? Gracias. Bien. Ahora tengo que calcular el resto. ¿Cuánto es el valor de la productividad? ¿Cuánto es el valor de Q?
260.81 me salió, Inge. ¿Han verificado? A mí me ha salido 246.25. A ver, verifiquen. Esta operación es toda una división, ¿no? La división abarca todo esto. $260,81 sale. O sea que sería sobre T por 1 más H, ¿no? Así sería. ¿Mm? A ver, verifiquen. 260,81 sale. Sí, Inge, eso me salió igual. Bien. En banco y en compactado. $182.57. El otro. 115,02. Bien. Entonces, el volumen suelto, esto es en estado suelto, ¿no? 1000, el tiempo sería 1200 en estado suelto, dividido entre 260.81. ¿Cuánto da? $4.60. 4.60 horas. Ese es el tiempo que tarda un tractor en cargar a volquetas, pero las volquetas tendrían que ser constantes, ¿no? No solamente una, ¿no? Porque una se llena, se va, la otra se acomoda, lo llena, se va y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, en unas 4 horas puede cargar esos 1200 metros cúbicos de material. Muy bien. Entonces, podemos aprender, no aprender, sino podemos calcular la productividad de esa forma, ¿no? Ahora, imaginemos el caso donde tiene que hacer lo que se llama el acarreo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del acarreo, nos referimos a que tiene que transportar de un lugar a otro. Y por lo general tienen que ser distancias de menos de 300 metros. ¿Sí? Entonces vamos a aprender un poquito de eso. Bien. Vamos a ver. Ahí tengo la productividad. Y supongan que tengo que trasladar de un punto
1.200 metros cúbicos a otro punto que se encuentra a 50 metros. Tengo que acarrear. Muy bien. Entonces voy a calcular la productividad, ¿no? De esto. Volumen del cucharón. Voy a utilizar lo mismo, 4.5 metros cúbicos. Este valor no es necesario, pero yo había hallado 8.910. Lo anterior. La distancia de acarreo en metros es 50. Ahora me falta ver la velocidad con carga y la velocidad de retorno. Porque con carga va aquí, la velocidad con carga, y retorna sin carga es otra velocidad. Entonces voy a calcular eso. Desde un momento voy a ir al texto. Entonces, aquí está. Condiciones promedio. Acarreo sobre un camino lleno, bien compactado, con pocas protuberancias. Y promedio parejo con pocas protuberancias. Trabajo auxiliar de carga reducido, pequeño porcentaje de eso. Voy a asumir este. Esto es 14 el promedio. Y aquí sería 15, ¿no? 14 y 15. Entonces, velocidad con carga sería 14. Y la velocidad sin carga sería 15 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería esto transformado a metros sobre minuto? ¿Cuánto sería transformado a metros sobre minuto? A ver, jóvenes, ¿cómo es? 233.33 sería el primero, Inge. Muy bien. ¿Y el otro? Mm, 250, Inge. Eso. Ahora falta el tiempo fijo. El tiempo fijo lo voy a encontrar acá arriba. Aquí, perdón, aquí abajo. Y este varía entre 0.45 a 0.60.
El promedio sería 0,50. Voy a ponerle 0,55. Bien. 2.600 metros. Y voy a utilizar los mismos factores 0,7 y 0,63. Cero 83, 0,90, 0,747. Factor de cucharón voy a usar el mismo. 1,05, 1. Y esto me sale 0,16, ¿no? Bien, ahora sí, ¿cuánto sale la duración del ciclo, la productividad? La duración 0,96. 0,96 sale. La productividad. ¿Cuánto sale la productividad? A ver, ¿cuánto? $815. 815. ¿Verifican eso? $855,77. 815, no, 855,67, ¿no es cierto? $77 le dije. Ya. ¿Y el de abajo?
377,39. Bien. Ahora vamos a calcular el tiempo que toma hacer este acarreo. Es 1.200 metros cúbicos de material suelto. ¿Sí? 1.200 metros cúbicos de material suelto. Bien. Y entre la densidad suelto. Entonces sería 855,77. ¿Cuánto tiempo sería? 1,40. 1,40 horas. ¿Sí? O sea que lo transporta bastante rápido, ¿no? Por eso estos equipos son bastante eficientes para este trabajo, ¿no? Bien. Ahora continuemos y vamos a ver otro tipo de equipos, ¿no? Los equipos de transporte. En este caso, las volquetas. Esto de acá es un dumper, ¿no? Una volqueta más grande, ¿sí? Que puede cargar entre 36 a 250 toneladas, dependiendo del tamaño, ¿sí? Estos son utilizados generalmente en minería, ¿no? ¿Sí? Los dumpers. Pero nosotros no vamos a ir tan lejos, sino de que vamos a ver algunos equipos más pequeños. Eso también es muy pequeño, ¿no? Una volquetita, ¿no? ¿Cuántos cubos es esa volqueta? A ver, Jessica, Alejandra, ¿cuántos cubos es esa volqueta? Es de 4 cubos eso, ¿no? 4 cubos es. ¿Sí? Ahora, los volquetes pequeños, con respecto a los grandes, tienen ventajas y también desventajas. No nos vamos a concentrar mucho en eso, pero algo que podríamos recalcar es de que los volquetas pequeñas se pueden maniobrar más rápido, pueden lograr mayor velocidad, ¿sí? Pero los volquetes pequeños tienen un mayor costo de operación porque se requieren varios, ¿no? Para hacer un solo trabajo. Mientras que los de gran capacidad hacen falta pocos, pero también al ser pesados pueden dañar los caminos y requieren más espacio. Vamos a aprender a calcular la productividad de los volquetes. Entonces, utilizamos este Q igual al valor de C multiplicado por 60 dividido entre el tiempo corregido de la volqueta o del equipo de que carga, ¿no? Este factor de C es el número de cargas, ¿no? Aquí debería ser C, no E. Ese valor de C es igual al número de ciclos necesarios por el tamaño del cucharón que carga a la volqueta. Bien. Ese valor de N es la capacidad nominal de la volqueta dividido entre el volumen del cucharón que carga la volqueta por el factor de cucharón por la densidad del material suelto. El tiempo de carga o el tiempo fijo
se puede obtener mediante esta tabla. Eso incluye la maniobra para cargar, descargar, en condiciones favorables, promedio desfavorables, podemos elegir valores de este rango, según esta tabla. Bien, tiempo de acarreo, se calcula la distancia sobre la velocidad con carga, y el tiempo de retorno, la distancia dividido entre la velocidad de retorno sin carga. Pero todo eso es en el tiempo del ciclo, incluye todos esos tiempos, ¿no? Y al final, si queremos saber las velocidades de trabajo con carga, si el camino es plano, en distancias menos a 1 kilómetro tenemos este rango. Con distancias de 2.5 kilómetros, de 2 a 5 kilómetros, tengo esto. Y con distancias mayores a 5 kilómetros tengo esto. Sea con carga, sin carga, camino plano, camino subidas y bajadas, etc. Entonces, de esta tabla puedo encontrar las velocidades que necesito. Algo que puede influir en la productividad es el camino. Obviamente, en mejores caminos, la volqueta puede tener un mejor desempeño. Pero en caminos que se encuentran mal, tiene un desempeño menor. En un camino plano y firme, el factor de rodadura, que depende del tipo de camino, puede ser 0,98. Mientras que un camino blando, donde hay hundimiento y es malo, 0,85. Entonces varía bastante el factor de rodadura dependiendo al tipo de camino. Y eso me ayuda a determinar el factor, no el factor, sino la productividad real de la volqueta. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a aprender a hallar la productividad de las volquetas. A ver, voy a ir a la planilla un momento. Bien. Eso es de la productividad para una volqueta. Vamos a considerar de que en el anterior caso teníamos un volumen de 1.200 metros cúbicos que cargaba un cargador frontal a una volqueta, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la productividad, ¿no? De la volqueta. Esta es una volqueta de 12 metros cúbicos. Entonces, capacidad nivel de la volqueta, esto tenemos que calcular. Fíjense, la densidad del material era 1560. ¿Sí?
Entonces sería 1560 por 12 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? 18.720. Kilogramos. Esto sería 18.72 toneladas. Entonces, acá lo anoto eso, 18.72 toneladas. Tengo ahora el tiempo fijo, ¿sí? Entonces, para eso me voy a fijar, ¿no? En el texto. Ahí está el tiempo fijo. Aquí está, ¿no? Mucho depende del traslado, ¿no? Supónganse que la distancia de traslado es de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el tiempo fijo para una distancia mayor. ¿Dónde está esto? No es esto. Tengo que hallarlo de una tablita esto. Pero no es esto. A ver, vamos a revisar. Este de acá es el tiempo fijo. Condiciones promedio varía en 1.25 a 1.65. El promedio sería 1.45. Entonces sería acá 1.45. La distancia es 10 kilómetros, sería 10.000. La velocidad con carga, lo estaba viendo de antes. Aquí está. Con carga, camino plano, mayor a 5 kilómetros, 30, 36. 33 el promedio. Y aquí sería 45, 33 y 45. Entonces, la velocidad con carga 33 y la velocidad de retorno 45 kilómetros hora. A ver, transformen, por favor, a metros sobre minuto. $550. Bien, ¿y el otro? 750. Bien. La densidad 1.56 toneladas metro cúbico. El volumen del cucharón del equipo que carga es de 4.5. ¿Sí? Entonces va a ser 4.5. Esto es del equipo de carga. Factor de acarreo. He tomado 1.05 del equipo de carga. Y el tiempo corregido tengo que hallarlo con este otro. Era 0.7 y tengo que multiplicarlo. En realidad tengo que hallar este de acá, ¿no? 0.7 por 1 más 0.16. Entonces, TC
7 por 1 más 0,17. ¿Es así o no me acuerdo? Sería 0,70 por 1 más 0,16. Esto es 0,16. ¿Cuánto da? 0.81. 2.600 la elevación. Y voy a utilizar los mismos factores, 0,7 y 0,63. Entonces, 0,7 y 0,63, 0,83, 0,9. Y la multiplicación me da 0,747. El factor de rodadura para un camino plano en buen estado tengo que buscarlo en el texto. Plano y firme 0,98. ¿Sí? Entonces voy a utilizar eso. 0,98 factor pendiente 1. Y esto había sacado 1.16. Ahora sí, tengo que calcular el valor de N. En primer lugar, ¿cuánto sale N? Este ds es la densidad del material. K es el factor de acarreo y Q sub C es la capacidad del cucharón del equipo de carga. ¿Cuánto da? ¿Cuánto daría N? $2.54. Está mal. A ver, revisen. Mal está eso. A mí igual me ha salido lo mismo ahí. A mí igual. No puede salir tampoco. En tres palas, a lo mucho se carga la volqueta. Eso significa que en 3 palazos el tractor carga la volqueta, ¿no? 4.5 metros cúbicos. En 2 serían 9. ¿Sí? Y la mitad de 4,5, 11, 12. Daría, ¿no? 2 paladas y media. Está bien. Ya. ¿Esto cuánto sale? La cantidad por ciclo del cargado a la volqueta. $11.43. 42. 3. Está bien. O sea que la volqueta solo puede llevar 11.43 cubos. La duración del ciclo T
¿Cuánto daría esto? A ver, joven, ¿cómo es? El valor de D es 10,000. Tiempo fijo 1:45. TC es 0,81. ¿Cómo es, jóvenes? $1,206. Muy grande. ¿Realmente sale así? Trasladar 10 kilómetros. Podría ser. A ver, ¿cómo es, jóvenes? 34,50. Pucha, qué diferencia. Ya, y el otro de aquí abajo. ¿Sé cuánto es, Inge? C. Pero aquí está 11:43. ¿Cómo es?
12.54 me salió, Inge. Bien. Entonces, ¿cuánto tiempo traslada una volqueta 1200 metros cúbicos? Productividad suelta es 12.54. ¿Cuánto sería? 95.69. No te he escuchado. 95.69. Horas. ¿Eso cuántos días sería? ¿Como 12 días? ¿Cuánto? Cuatro días. 4 días. Muy bien. 11.96 me sale a mí. 11 es Sí. 12, redondeado. 11 días redondeado. ¿Cuánto? 11.96. 12 casi sería redondeado, ¿no, Inge? Pero lo está dividiendo entre 8. Ya. Jóvenes, muchos errores, muchos no están siguiendo los ejercicios. Cuidado que después les vaya mal, ¿sí? En la materia. Ya, esto no es un chiste. Así que pónganse las pilas y trabajen, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Antes de cerrar, ¿alguna pregunta o algo que esté pendiente? Ya. El examen no va a ser, jóvenes,